convocado al doctor Hugo Marietán aquí a nuestros estudios, que es médico psiquiatra, porque tenemos muchas inquietudes y muchas cosas para preguntarles, ¿no es cierto, Jorge? Sí, a ver, vamos a arrancar por lo básico, lo que la gente se pregunta en su casa, lo que corresponde a partir de la actitud que tuvo López, ni bien lo capturaron y lo llevaron a hablar ante un fiscal. Lo que uno dice, técnicamente no es así, pero ¿qué dice uno en casa? Bueno, se quiso hacer el loco. Y uno se pregunta, cuando lo capturan en un ilícito y lo llama a la justicia, ¿es fácil hacerse el loco? Bueno, para eso tengo que hacer un pequeño introducción, ¿no es cierto? José Ingenieros en 1920, José Ingenieros era psiquiatra, en 1920 hizo un libro que se llamaba Simulación de la locura. Desde ese momento hacia acá, ¿no es cierto?, todos los psiquiatras estamos entrenados para discriminar, ¿está simulando o es? ¿Mm? O sea que cuando alguien intenta hacerse el loco, ¿sí?, para un psiquiatra forense, que son los que lo están viendo a él, es muy fácil darse cuenta, se está haciendo un acto como si fuera un loco, de ser realmente un loco, ¿no? ¿Y puede una persona como José López prepararse por algún tipo de entrenamiento que tenga con algún profesional como para poner en duda a un médico psiquiatra? No, es muy difícil porque por más que se preparen, no son actores, y aunque fuesen actores, no pueden, porque la psicosis tiene una impronta, tiene una cara, tiene un tono, tiene una forma de expresarse que es imposible de simularla, ¿no? Y además que hay algo que se llama antecedentes, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en este caso se ve qué es lo que hizo previamente, ¿sí? Y después hay algo que va en contra de toda esa tesis de que si está loco o no está loco, que al poco tiempo, ¿no es cierto?, de que él hizo ese acto, lo vio un médico, Sí. ahí en un hospital, y él dijo, atiende, memoriza y entiende, o sea, está lúcido. Sí. O sea que en consecuencia, ¿no es cierto?, ahí cerquita del acto, podía dirigir sus acciones y comprender lo que estaba haciendo. Es decir, era una persona que podía contestar un interrogatorio perfectamente. Cuando se habla de brote, uno entiende o uno puede entender, sin ser obviamente un especialista, que brote puede suceder que la persona era normal, entre comillas, hablando de normalidad, hasta ese momento, y cuando lo capturan, el shock es tan fuerte que le agarra un brote en ese momento. ¿Puede pasar esto? Lo que pasa es que técnicamente el brote está asignado a un tipo de locura que se llama esquizofrenia, ¿sí?, que es un periodo de intensas manifestaciones sintomatológicas que dura un mes, 2 meses, ¿no? Y tiene, a su vez, ¿no es cierto?, tiene cierta característica A, B, C, D, F, G, ¿no? Lo que en realidad quiso decir la abogada defensora con esto de brote, que tampoco sabe en qué consiste, quiso decir una crisis, ¿no? Claro. Una crisis emocional, crisis de descompensación, podría haber usado cualquier otra terminología, No la palabra pero brote. no brote. Que no es lo mismo. No, nada que ver. Una crisis emocional la podemos tener todos nosotros. Sí, Un ante brote cualquier psicótico. mala noticia, digamos, Claro. la muerte de una persona Mala cercana, perder el trabajo, no sé, distintas noticias que a uno le produce una crisis. Así es, malas noticias y buenas noticias. Suponete que vos estabas detrás del paredón del monasterio y de pronto te cae un bolso Con dólares. con un palo verde, Bueno, te si agarra no me una pega, crisis si no me emocional. pega es una buena noticia. Si Sí, me sí. pega, no sé si es una buena Te noticia. agarra una crisis emocional de Claro. emoción, de alegría, ¿no? Ahora, ¿brote psicótico qué es, por ejemplo, lo que sufrió Matías Salé? Bueno, sin dar nombres, Sí. ¿no? Porque hay que respetar la condición, porque realmente cuando hay una enfermedad es una enfermedad, punto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero yo digo para poner como un ejemplo, para saber qué es un brote psicótico. Claro, el y brote qué es psicótico primero se presenta, permanece, está bastante tiempo, hay que luchar bastante desde el punto de vista profesional, hay que luchar bastante contra el brote para equilibrar a la persona, y eso lleva medicación, atención, institución, toda una serie de elementos, ¿no es cierto?, para controlar finalmente, al cabo de un mes, 2 meses, equilibrar a la persona psíquicamente. Entonces, fíjense la cantidad de tiempo que estoy mencionando, las acciones sobre eso,
O sea que hay perfectos ejemplos, ¿no es cierto?, a pesar de la personalización, como para distinguir lo que es un brote de una crisis emocional, ¿no? Por lo tanto, O de una simulación emocional, que también puede haber. Sí. para ir desandando el camino, lo que dijo la abogada defensora Es de incorrecto. López Es de incorrecto. un brote es incorrecto. El señor pudo haber tenido, debe haber tenido, obviamente, una crisis porque lo agarraron infragante en una situación Claro. que sabe que le va a costar mucho, entonces vive una crisis, pero de ninguna manera es un brote que le puede impedir presentarse ante la justicia. De ninguna manera. Otra cosa importante para esto, primero que también hay que analizar, ¿no es cierto?, el personaje y su historia. Es un hombre, ¿no es cierto?, acostumbrado al estrés, a situaciones de incertidumbre, a tomar resoluciones rápidas, porque estaba en medio de ejecución, ¿no es cierto?, durante 20 años del poder, ¿no? Y entonces cuando a él lo agarran, él reacciona como reaccionó siempre, agarra y trata de coimear a los policías. Claro. Ahí no hay crisis emocional, no hay nada, ahí pura ejecución. Uno podría decir un modus operandi. Claro, mente fría, ¿no es cierto? Y bueno, lo evitó la cabeza, agarrar, dar unos pesos y zafar. Ahora, teniendo en cuenta, doctor, que... No quiero decir que, esto quiere decir que él tenía pleno control de su cabeza como para ejecutar esas cosas. Claro. Teniendo en cuenta de que él aparentemente manifestó que quería cocaína cuando ingresó a los tribunales, ¿esto podría haber sido un cuadro de abstinencia? Bueno, para decir que existe un cuadro de abstinencia, se tienen que dar dos elementos. Primero, un efecto de la droga sobre la persona durante mucho tiempo, Sí. ¿no? O sea, uno tiene que estar habituado a consumir cocaína. Y después la dosis. Tiene que tomar altas dosis de cocaína como para presentar un signo de abstinencia. Y durante mucho tiempo. Entonces ahí sí se puede producir el signo de abstinencia. ¿Cómo se sabe si es un signo de abstinencia o no? Se hace un análisis de sangre, se da una sustancia parecida a la cocaína, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente se calma, si es eso lo que le falta, como el alcohólico, ¿no es cierto? Entonces le da una sustancia parecida al alcohol, entonces el tipo se calma porque recibe físicamente lo que necesita. Entonces ahí se descarta, ¿cuánto le demora al psiquiatra en hacer eso? 5 minutos, 10. ¿Pero se le da, entonces, en el caso de que sea un detenido? No, Si se le da, se comprueba que es abstinencia. un detenido es una persona, Sí. ¿sí?, que está en la circunstancia de detenido. Sí. Hay un médico, el médico no ve un detenido, ve una persona que está descompensada o que está Y que tiene en que compensarlo abstinencia y tiene que rápidamente. compensarlo, no ve otra cosa. Entonces, bueno, hacer lo que hay que hacer. Algo de lo que se habló, los testigos señalan que cuando quería ser llevado ante el juez Rafecas ayer, lo que hacía López era querer darse golpes, golpearse la cabeza contra las paredes que estaban allí en el pasillo. Eso es una actitud que a simple vista puede parecer un intento de querer convencer a los demás que se está loco, más que la realidad. Yo pienso que esos son intentos de ganar tiempo, ¿no? Pero yo que estuve muchos años trabajando en el Borda con personas que realmente tenían graves afecciones mentales, yo nunca vi que ellos trataban de golpearse la cabeza contra la pared. Porque tienen estas perturbaciones mentales, pero no son bobos, ¿no? Quieren conservar su cabeza en buenas condiciones, ¿eh? Así que ese también sería un acto, rápidamente uno se da cuenta que eso es una sobreactuación. Un acting, como diría, un acting. Sobreactuación. A ver, lo que ocurre hoy, por ejemplo, para no ir a declarar, le dan plazo hasta las 19 horas para que haga un reposo, se habla de actitud paranoide. ¿Qué diferencia hay entre un paranoico y un paranoide? Si hay diferencia. Sí, sí, por supuesto, y muy grande. La paranoia es una locura, es una psicosis en términos técnicos, que implica que la persona, ¿no es cierto?, ya no tiene el control adecuado de su psiquis. El loco es eso, ¿no es cierto? No puede hacer una valoración correcta de la realidad porque no tiene el control sobre su psiquis. Y la paranoia es un cuadro crónico, o sea, crónico quiere decir que se extiende a lo largo del tiempo, ¿sí? Uno no puede decir, me volví paranoico por 10 minutos, no. Tenés una paranoia y de hace bastantes años. Ahora, paranoide, el sufijo oide significa parecido a la paranoia. Son personas que son suspicaces,
que se sienten perseguidos, ¿no? Y que tienden a ver todos en situación de complot, ¿no? Y que además tratan siempre de estar en estado de alerta y de alarma, ¿sí? Sí. Pero de ninguna manera significa una falla en el control psíquico de sí mismo, ni tampoco significa, ¿no es cierto?, que estamos ante una locura, sino que estamos ante una persona que tiene esas características en función de su oficio, de lo que tiene, o en función de ciertas circunstancias donde se ve con mucho riesgo. Y en virtud de este tipo de actuación de López, ¿no? O de este tipo de estado, propiamente como decía usted, porque él actuó siempre en su vida así, de un hombre que tenía que tomar decisiones. ¿Cómo puede empeorar esto estando él detenido? Bueno, acá hay que también volver un poquito a la acción general de él. Es un hombre del poder, ¿sí? ¿Y qué pasa en el poder? En el poder hay un marco, una estructura, donde él está inserto en esa estructura. Sí. Entonces esa estructura le permite hacer sin pagar las consecuencias de lo que hace. Eso es tener poder, ¿no? Impunidad, se dice. Que nos enseñó Jabran hace mucho tiempo. El poder es hacer sin pagar las consecuencias. Entonces cuando él hacía, ¿no es cierto?, y había algunos elementos de acciones negativas, siempre tenía el respaldo de la estructura que lo cuidaba, vamos a decir así. Pero ahora está fuera del hábitat. Ahora de pronto este hombre de 20 años después de poder y de estructura, de contención por la estructura del poder, se encuentra que está solo. ¿Y entonces? Y ese es el choque. Claro, ¿no? nosotros mientras relatábamos todo este tema en estos días, marcamos la diferencia que se veía ayer, por ejemplo, la mansión en la cual estaba en Tigre, Sí. daba al río, una casa muy cómoda. Es decir, la persona se acostó el domingo a la noche en una mansión con una sensación de poder, con aparentemente 9 millones de dólares a su alrededor, y de pronto el lunes se acuesta en una celda. Así es. ¿Qué le pasa a esa persona, no? Y acá no estamos hablando ni de locura ni de un cuadro psiquiátrico, estamos hablando de qué le pasa a una persona común que, insisto, un día se va a acostar en una mansión rodeado de millones de dólares y al día siguiente en una celda de 4x4. Bueno, entonces acá hay que pensar algo, ¿no es cierto? Primero que no sea persona común, ¿no? Nadie anda tirando 9 millones de dólares por un balcón, ¿no? Nunca me tocó verlo, digamos. No, yo tampoco lo vi en menos a un ninguna parte. convento. O sea, al no vernos todos nosotros y la gente que nos está viendo no vio eso, entonces no es común, por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, existe lo que se llama la rutina. La rutina es la previsión de las cosas, ¿no? Uno ya sabe que los lunes hace esto, los martes aquello, a tal hora hace tal cosa, si hay un partido lo ve, bueno, sí. Esa es la rutina. Uno está acostumbrado a cierto modelo Bueno, este hombre estaba acostumbrado al modelo del poder. Hago, meto la pata, me ayudan. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿No? Muy bien lo que acabas de mencionar, es decir, el hombre, ¿no es cierto?, sigue en su rutina. Voy a depositar esta plata a un lugar amigo, ¿no? Y de pronto aparecen 2 canas y me llevan preso y estoy en una celda solo. Entonces mi cabeza como persona que está en esa situación sigue pensando rutinariamente. Estoy en un problema, entonces tengo que hacer tiempo para que me saquen del problema. Perfecto. ¿A quién recurre inmediatamente esa persona en ese momento? En primer lugar, ¿a quién recurre? Está esperando, ¿no es cierto?, que los de siempre, los saquen de esa situación. Los de siempre no son la familia. No, los de siempre no son la familia. Es la estructura de poder que siempre lo apañó, ¿sí? Entonces él está haciendo tiempo, por eso es todas estas cosas ¿no? Y la abogada también sabe eso, ¿sí? Necesitan tiempo para que los de siempre se organicen y lo saquen. Esa es la psiquis que ellos tienen pensado, ¿no? Lo que va a pasar ahora es que los de siempre no lo van a sacar, ¿sí? Claro. Y entonces ahí viene la segunda crisis, pero eso va a ser dentro de 3-4